Dios les bendiga, hermanos. Espero que me escuchen. Espero que cada uno de ustedes esté listo para el día de hoy. Nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres por lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y esperamos que ese tiempo pueda ser un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios me los bendiga. Saludos a todos aquellos que nos ven, saludos a todos aquellos que nos ven en otros países, en otros estados. Bendiciones para usted y su familia. Y agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que nos ven y nos dejan llegar hasta sus hogares a través de este medio. Sobre todo damos gracias a Dios porque Él nos permite y nos sigue dando la oportunidad de poder seguir transmitiendo la palabra. Y espero que este tiempo, hermanos, pueda ser un tiempo de bendición. Queremos también comenzar, hermanos, orando, agradeciendo a Dios. Así que ahí donde usted está, si usted desea ponerse en pie, le voy a invitar a que se ponga en pie y que pueda orar juntamente con nosotros. Así que ahí donde usted está, incluso si usted tiene peticiones, le invito a que las pueda enviar. Vamos a estar viéndolas a través de aquí, del celular. Si alguno de ustedes envía sus peticiones, queremos leerlas y a la misma vez vamos a estar orando por ellas. Así que al final del mensaje vamos a orar por esas peticiones. Si alguno de ustedes sabe, aquí tengo mi celular para poder ver sus comentarios. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por conectarse. Vamos a tomar este tiempo, hermanos, para orar. Compartan el video, compártanlo ahí en sus paredes y que este tiempo pueda ser de bendición. Vamos a orar, hermanos. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder venir hasta este lugar, Señor. Te damos gracias, Dios, porque hasta este momento eres tú quien nos has sostenido, Señor. Damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Señor, te bendecimos y te agradecemos, Dios, por la salvación. Te damos gracias, Dios, por el día más que nos has dado de vida, Señor. Gracias aún, Señor, por las circunstancias difíciles que tú has permitido en cada uno de nosotros, Dios. Señor, te damos gracias porque hasta este momento, Dios, aún en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, Señor, tú estás con nosotros. Dios, en esta tarde, Señor, venimos reconociendo tu poder, tu gracia y tu misericordia, Dios. Damos gracias por tu amor que está presente, aún nosotros no siendo, Señor, amorosos. Aún, Señor, nosotros no respondiendo como deberíamos de responder, pero tú nos sigues amando a pesar de. Señor, en esta tarde, Dios, pedimos, Señor, que seas tú, Señor, quien pueda hablar a través de este tiempo, Señor, y a través, Señor, de todas las de tu palabra, Dios, de todo lo que podamos ver hoy, Señor, en ella, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu, Dios, pueda llevar hasta mis hermanos, Señor, que tu Santo Espíritu, Dios, pueda llevar hasta cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu plan, conforme a tu propósito, Dios. Danos ese sentir, Señor, de querer más. Danos esa hambre, danos esa sed, Dios, de tu palabra, Señor. Que este mensaje, Señor, pueda ser un mensaje, Señor, que nos rete. Un mensaje, Señor, que nos lleve a reconocer que tú eres la única solución, Jesucristo. Que Dios, tú eres el único quien puede solventar y ayudarnos, Señor. Padre, oramos creyendo, Señor, con esa convicción, Señor, de lo que tú eres y de lo que tú seguirás haciendo, Señor. Así también, Padre, te pedimos que bendiga, Señor, a mis hermanos, bendice a aquellos que nos ven, Señor, y bendice a aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Gracias, Señor, porque en medio aún de esa situación tú te presentas, tú eres fiel. Te pedimos, Señor, que bendigas, Padre, a aquellos que están pasando por situaciones de enfermedad, Dios, por situaciones difíciles, Dios. Sé tú con ellos, pasa tu ungüento sanador, Dios. Padre, de antemano también, Señor, te damos gracias porque podemos leer tu palabra, podemos predicarla, Dios. Así, Señor, te pido que sigas con nosotros y que este tiempo sea un tiempo, Señor, de bendición. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, damos gloria a Dios por cada uno de ustedes, por el tiempo que nos dan, el poder conectarse con nosotros. Y queremos anunciarles, hermanos, si usted ha recibido los textos, el próximo domingo a las 7:30 a.m. Estaremos comenzando nuestros servicios afuera, enfrente aquí del patio de la iglesia. Y hay muchos de ustedes tal vez se han preguntado, ¿verdad?, cuáles son las razones. Y las razones es porque queremos tener la unidad como el cuerpo de Cristo y
Y sobre todo, hermanos, queremos que usted pueda tener la oportunidad de alimentarse de la palabra. Si ya nosotros decimos es muy temprano, hermanos, ya hay muchas excusas, ¿verdad? Para eso. Así que esperamos, hermanos, de que más bien este tiempo puede ser un tiempo, hermanos, para que nosotros podamos tomarlos y poder reunirnos y poder alabar al Señor y bendecir el nombre de Cristo. Amén. Así que les invito, hermanos, les invito a que usted pueda acompañarnos, ¿verdad? Que pueda venir y celebrar juntamente con nosotros, adorar y glorificar el nombre de Dios este próximo domingo a las 7:30 a.m. 7:30 a.m. Ese será el tiempo que nos estaremos tomando para comenzar y alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios aquí en nuestra locación en la parte de afuera. Así que les invitamos, hermanos, a que que vengan y se unan con nosotros. Amén. Así que, hermanos, damos gloria a Dios por este tiempo, bendecimos y exaltamos el nombre de Dios. Les voy a invitar a que abran sus Biblias y vayan a Mateo. Amén. Mateo, si usted no tiene ahí su Biblia, incluso ustedes pueden ver el título ahí en la pantalla, ¿verdad? El título que estaremos hablando hoy, entre cambio y comodidad. Hoy vamos a estar hablando entre cambio y comodidad. Hermanos, compartan este video, hermanos, para que también podamos compartir la palabra de Dios. Ese es el deseo. Compartamos este video ahí en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículos del 22 y 36. Invite a su familia que se pueda conectar ahí juntamente con usted, hermano, amigo que nos ve. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 36. Así que si usted quiere, y incluso ahí en su hogar tiene su Biblia, póngase en pie. No tenemos texto ahí en la pantalla. Queremos que usted pueda leer su Biblia o ya sea lo que usted tenga ahí a mano. Así que vamos a ir a Mateo. Si usted acaba de conectarse, Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 36. A la misma vez le invitamos a que comparte el video para que la palabra de Dios sea esparcida también. ¿Estamos listos, hermanos? Mateo 14. Capítulo 14, 22 al 36. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jesús anda sobre el mar. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Oiga muy bien, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotando por las olas, porque el viento era contrario. El versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, dice la palabra. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, miren lo que pasa, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Sigamos ahí al versículo siguiente. Jesús terminaba la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Wow, gloria a Dios por su palabra. Hermanos, este es un tiempo maravilloso, este tiempo, hermanos, que podemos ver aquí en la palabra de Dios. Vamos a aprender algo y hoy vamos a estar hablando, hermanos, sobre lo que es
cambio entre cambio y comodidad. Muchos de nosotros a veces estamos en medio de esas dos circunstancias y hoy en día, hermanos, estamos en medio de, podríamos decir, en medio de ciertas situaciones, tal vez en medio de una tormenta, tal vez en medio de una circunstancia difícil, la cual ha trastornado, por decirlo así, o ha tratado de cambiar, ya sea a muchos aspectos de nuestra vida para bien o para mal, en muchos de nosotros. Y tal pareciera que la misma circunstancia podría también fortalecernos a nosotros y hacer que nuestra fe crezca. Entonces, con todo esto, en este momento que vamos a reflexionar sobre lo que hemos hecho tal vez durante esta circunstancia que usted está enfrentando, ya sea que usted esté enfrentando una circunstancia de enfermedad, ya sea que usted esté enfrentando una circunstancia con esto que estamos viviendo en medio de esta pandemia, en medio de todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo. Con todo esto, ¿qué es lo que ha provocado en su vida? ¿Ha provocado un cambio para bien o ha provocado una comodidad para usted? Entonces, muchos aún estamos en cuarentena o en medio de esta cuarentena, en medio de esta circunstancia, con la oportunidad estamos de ¿qué? De poder dedicar más tiempo para buscar del Dios vivo. Para que usted y yo podamos crecer espiritualmente, para que usted y yo aún podamos buscar más del Señor. Pero la pregunta aquí es que usted y yo podemos hacernos, es que hemos sido sabios con los días, con las horas, con los minutos, con todas las horas que Dios ha permitido, que usted y yo hemos recibido, que Dios nos ha dado. Esto me hace pensar en lo que el salmista aún dice en el Salmo 90:12. Dice: Señor, ayúdanos a contar nuestros días para que obtengamos en ellos sabiduría. Estamos aprendiendo a contar aún nuestros días en medio de esta circunstancia. Estamos nosotros como creyentes creciendo, estamos avanzando, estamos fortaleciéndonos, o acaso hemos dedicado más nuestras fuerzas y atención en preocuparnos, en quejarnos, o aún en el entretenimiento que no satisface, o en cualquier otra cosa que realmente no pertenece a muchos de nosotros. Entonces, aquí es donde vienen esas preguntas claves para nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en medio de esta pandemia? ¿Qué es lo que ha provocado en nosotros? Entonces, ¿hemos sido sabios en los días, o acaso tal vez hemos dedicado más al entretenimiento o a la queja o alguna otra actividad posiblemente, y le hemos dejado a un lugar a Dios, o hemos aprovechado esta ocasión para fortalecer o para edificar nuestra relación con el Señor por medio de la oración o la meditación de la Biblia? ¿Qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que nosotros hemos estado logrando? ¿Qué es lo que ha provocado la tormenta? ¿Qué es lo que ha provocado la circunstancia? ¿Qué es lo que ha provocado aún en nosotros, ya sea la enfermedad o el problema económico o el problema matrimonial? ¿Qué es lo que ha provocado eso en nosotros? Ya sea, hay muchos de nosotros que enfrentamos diferentes tormentas. Nosotros podemos ver en esta parte de la Biblia, en Mateo, aún Jesucristo permite, Él lleva a los discípulos aún a esta circunstancia. Están en medio de una tormenta, en el bote, en el barco, como usted quiera llamarlos, y ellos están enfrentando esta situación. Hay muchos de nosotros que posiblemente Dios ha permitido, o aún Dios está probando en nuestras vidas, pero el punto es que estamos haciendo. ¿Qué es lo que está provocando esa circunstancia en nosotros? Podemos ver entonces en los discípulos, y de ellos vamos a aprender hoy qué es lo que ellos hacen, cuál es el resultado que ellos toman, cuál es la respuesta que viene a ellos. Si usted se fija, hermano y amigo que nos está viendo a través de esta pantalla, hay muchos de ellos que decidieron quedarse ¿dónde? Si usted lee, el único quien pide que pueda salir del barco, del bote, es Pedro. Los demás, y muchos de nosotros podríamos juzgar más a Pedro por la poca fe, pero ¿qué de aquellos que decidieron quedarse en la comodidad? Entonces, hay muchos de nosotros, hermanos, que los cambios o las circunstancias difíciles o nos llevan más bien a nosotros a regresar a aquellas comodidades, aquellos lugares que nosotros en nuestra mente, en nuestro pensamiento, pensamos que son los lugares seguros, y tal vez no estamos queriendo ser llevados por el cambio, donde nosotros caminamos por la fe. Dice la palabra que usted y yo caminamos por fe y no por vista. Entonces,
Podemos aprender mucho de lo que sucedió a los discípulos cuando Jesucristo les dio que zarparan en el mar de Galilea. Dice que se desató una terrible tormenta. No sé cómo sea, qué es lo que se ha desatado en su vida. No sé qué es lo que ha venido a su vida últimamente. Pero dice que mientras eran azotados por los vientos y las olas, sintieron miedo porque las condiciones estaban de todo fuera de su control. Y eso es lo que pasa cuando muchos de nosotros, hermanos, no estamos teniendo el control de nuestra vida, o somos nosotros los que controlamos nuestra vida y no es el Señor. Por supuesto que vamos a sentir miedo. Y aún, hermanos, cuando salimos de nuestra comodidad, porque es algo nuevo, de una u otra forma nos va a llevar a sentir temor en nuestras vidas. Pero a la misma vez necesitamos pensar si es el miedo quien va a controlar o es Dios, ¿verdad? Lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros sabemos de lo que es Él. Entonces dice la palabra que sintieron miedo porque las condiciones estaban todo del fuera de su condición, de su control. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que clamaron a Dios, el Todopoderoso. ¿Para qué? Para que los salvara. Él es el único en que nosotros podemos clamar. Él es el único que nosotros podemos acudir en medio de las tormentas. Aparte, si usted se fija, fue en ese instante que ellos pudieron ver, en el momento que ellos claman, en el momento que ellos van, si usted se fija en la palabra, ellos tuvieron miedo, dice la palabra, pero a la misma vez, si usted se fija, al mismo Jesús les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Si usted se fija en el versículo siguiente, en el versículo 31, dice, hombre de poca fe, le dice, ¿por qué dudaste? Le dijo a Pedro. Pero en el versículo 27, enseguida Jesús les habló diciendo, dice, tened ánimo, dice, yo soy, no tengáis miedo, no temáis. Y ese es el mismo Dios que le dice a usted aún. A veces nosotros no queremos aceptar los cambios, a veces queremos vivir de acuerdo a los patrones, a la conformidad aún de este mundo. A veces queremos vivir a la conformidad de aquello que nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón sentimos que es seguro, pero a la verdad el Señor siempre está en el proceso de que nosotros podamos cambiar para mejorar, para que nuestra fe crezca, para que podamos vivir vidas que glorifiquen y santifiquen el nombre de Dios. Entonces esa fue la experiencia que cambió aún a los discípulos para siempre. La pregunta que yo tengo hoy para usted es la siguiente: ¿qué es lo que provocan los cambios a usted? ¿Lo provocan a crecer más en su fe o nos provocan más a quedarnos en nuestra comodidad? Es fácil quedarse en la comodidad, pero hay muchos de nosotros, hermanos, que Dios nos está llevando a que nuestra fe crezca. Y usted tal vez ha orado al Señor y le ha dicho, Señor, ayúdame, aumenta mi fe, aún así como los discípulos lo dijeron. Pero hay muchos de nosotros que tal vez hemos optado más por la puerta fácil y quedarnos tal vez en el barco. ¿Cuál es su barco? ¿Cuál es su barco en este momento? ¿Cuál es su zona de confort? ¿Cuál es su zona de comodidad para usted? La iglesia incluso hoy en día vive en una comodidad, quiere vivir en una comodidad. La iglesia ha sido llamada y ha sido retada hoy en día aún a que nosotros podamos caminar por fe, que nosotros podamos andar aún como Pedro anduvo sobre el mar. Y usted dirá, pastor, eso fue Pedro. Mi punto que le quiero decir es a que podamos andar por fe, que podamos poner la mirada en el Señor. Usted se preguntará entonces, pastor, ¿cómo podremos enfrentar las tormentas de la vida? Bueno, si usted mantiene su mirada en Jesús, si usted mantiene su mirada en Cristo, podrá encontrar victoria en Él en medio de cualquier circunstancia. Dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo no sé cuál sea su circunstancia, yo no sé cuál sea su situación que usted vive hoy en día, pero algo que yo le puedo decir es que hay un Dios que dice no tengáis miedo, así como el Señor lo dice allí en Mateo capítulo 14 en el versículo 27. Él les dice no tengan miedo, tengan ánimo, dice, yo soy. Amén. Gloria a Dios por su palabra. La pregunta es, pastor, ¿y
¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos nosotros a lograr el poder avanzar, el poder más bien ir más con el cambio, no tanto con la comodidad o la conformidad o con aquello que me hace tal vez sentir bien? Para Pedro era tan fácil poderse quedar en el barco. Pedro era un pescador. Pedro sabía exactamente, oiga muy bien, posiblemente de lo que estaba aún hecho ese barco. Podía saber cuántos clavos tenía, de qué tipo de madera, cómo había sido tallado ese barco. ¿Por qué? Porque todo lo que él sabía o todo lo que él había aprendido en su vida era pescar. Pero se encuentra en que el momento difícil. ¿Y qué es lo que hace? Y esto es lo que necesitamos aprender. Esto es lo que a nosotros nos va a ayudar a poder salir de nuestra comodidad. ¿Qué es lo que lleva a Pedro a salir de su comodidad? Tal vez a reconocer lo que la palabra, lo que Jesucristo mismo le había dicho. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Él pone su mirada, él pone su vista, ¿dónde? En las manos, en Dios mismo. Allí es donde nosotros reconocemos a aquel que nos ha ayudado, lo que usted aún ha leído en su palabra, lo que usted ha meditado en la vida. Ahí es donde usted tal vez tiene que decirle al Señor y decirle: Señor, ayúdame a salir de esta comodidad que muchas veces yo me encuentro. Ayúdame, Señor, a enfrentar el cambio. Ayúdame, Señor, a poder crecer. Los cambios siempre nos llevan a crecer a nosotros. Los cambios buenos, pero los cambios malos posiblemente nos llevarán de nuevo a lo mismo o a algo peor. Y en este caso Pedro sale y él experimenta algo sobrenatural aún en su vida, y es caminar sobre las aguas. Pero en el momento en que él quita su mirada de Dios, de Jesucristo, comienza a hundirse. Hay muchos de nosotros que posiblemente, hermanos, en vez de seguir creciendo, posiblemente con toda esta pandemia es fácil excusarnos, es fácil decir: voy a leer la Biblia después o voy a orar después. Y mi único deseo como pastor, y esa es la situación por la cual, hermanos, queremos hacer el servicio afuera, es para que no haya una excusa, es para que todos podamos venir a la misma unidad y decir: yo puedo ir a alabar, yo puedo ir a buscar del Señor. Hermanos, mientras nosotros queramos buscar una excusa, la vamos a encontrar de cualquier manera. Pedro no se excusa en lo que él está viendo. Él pone su mirada porque él cree en aquel que lo ha llamado. Pedro mismo se reta, le dice: manda y que yo vaya, le dice, si ustedes se fijan en el pasaje. Pero hay muchos de nosotros que hemos quedado en la comodidad. Dios quiere hacer un proceso en nosotros para hacernos mejor. Ahora, ¿lo logrará cómo? Lo vamos a lograr, hermanos. Pídele a Dios cuando usted lee la palabra que usted pueda meditar y a la misma vez: Señor, confróntame con aquellas luchas, con aquellos pecados que yo tengo, con aquellas cosas que todavía yo no he podido confesar. Allí pídale al Señor que le dé entendimiento, que le revele a usted, que le guíe en ese momento. Eso es poner la mirada en Dios. Eso es cuando nosotros venimos y buscamos del conocimiento de Dios, así como nuestros hermanos hablaban ayer en la clase bíblica. Yo le invitaría a que usted pudiera, hermano, dedicar ese tiempo. Usted dirá: ¿cómo yo puedo, hermano, crecer? ¿Cómo yo puedo comenzar a salir? Ponga en práctica el conocimiento de la palabra de Dios. Busque del Señor, busquemos del Señor y crezcamos en Él. Eso es una de las formas, buscando de su palabra, la oración. ¿Qué va a suceder con eso? Eso es lo que va a hacer, hermanos, es que va a desarrollar en nosotros un mejor carácter, un mejor caminar. Nos va a enseñar a cómo caminar en el Señor. Le hablará a Él mientras dedique tiempo en leer su palabra. El Señor estará hablando a su vida. Así que entonces, ¿qué hacemos? Debemos de acercarnos a Él con corazón sincero y dispuesto también a escucharle. Pídale al Señor, dígale: Señor, ayúdame. Dígale: Señor, ayúdame a salir tal vez de esta caja, de esto donde nosotros hemos estado por mucho tiempo en mi vida espiritual. Yo quiero ser la hija, yo quiero ser el hijo, yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Pero lastimosamente, Señor, a veces las comodidades, la conformidad del mundo me atrae y pierdo la bendición de lo que tú tienes para mí. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer?
Tal vez recordar la obra del pasado, lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque hay muchos de nosotros que tal vez tenemos miedo de poder salir de esa comodidad. Pero si nosotros vemos, tal vez posiblemente Pedro se acordó de los milagros que el Señor ya había hecho a la multitud cuando ellos vinieron. Tal vez Pedro se acordó de todas aquellas grandes cosas que el Señor había hecho y que él todavía no había visto. Cuántas cosas el Señor ha hecho en sus vidas. Hasta el momento en que nosotros comenzamos a caminar en fe, es cuando realmente nosotros, hermanos, nos vamos a dar cuenta del poder maravilloso, del poder sobrenatural que nuestro Dios tiene. Pero mientras nosotros, hermanos, estemos en esa zona de comunidad, no van a haber cambios en nosotros, no experimentaremos, no creceremos en nuestra fe y seguiremos estando en ese punto. Si hay muchos de nosotros que no hemos cambiado, hermanos, es porque hemos decidido continuar en los mismos patrones, en la misma zona de comodidad. Tal vez necesitamos recordar lo que el Señor había hecho. Los discípulos habían visto muchos milagros que Jesús había realizado. Y la verdad es que usted también ha visto el milagro que Él ha hecho en su vida. Y es por eso, hermanos, que necesitamos buscar del Señor. Es por eso que necesitamos poner nuestra mirada en Él. Entonces, habían observado la maravillosa obra que Él hace al guiarles en medio de la adversidad, al proveer de la manera sobrenatural, al sanar diferentes aspectos de su vida. Entonces, no hay ninguna razón para pensar que Dios fallará aún en medio, aunque Él mismo lo lleve a usted, aunque Él mismo permita cambios en su vida. Y si Dios ha permitido algo en su vida, sería bueno también que nos preguntemos, Señor, ¿qué es lo que quieres cambiar? ¿Cuál es la área en mi vida que ha estado muy cómoda? ¿Cuál es la área en mi vida que ha estado en esa comodidad? Usted ha querido crecer. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame, dame la disciplina, dame tanto el querer como el hacer. Recuerde lo que el Señor ha hecho en el pasado, hermano, para que pueda usted estar confiado en que Él intervendrá poderosamente en cualquier sea su situación en este momento. De una manera que no puede tan siquiera imaginarse usted. Yo me imagino que tal vez Pedro nunca se había imaginado el que él pudiera en ese momento venir y caminar sobre las aguas. Pero Pedro lo hace. ¿Por qué? Porque su mirada la pone en el Señor. Pero en el momento, hermanos, que él comienza a poner su mirada en las cosas, abajo él comienza a hundirse. En el momento, pienso yo, que podemos buscar tal vez la comodidad en nuestras vidas, es cuando nosotros comenzamos a hundirse. Aferrarse al hecho, hermanos. Aquí es donde crecemos, aquí es donde vamos a salir del cambio. Aquí cuando comenzamos a aferrarnos al hecho de que Jesucristo viene a nuestro encuentro. Varias veces Jesús toma la iniciativa y ¿qué pasa? Buscamos aún cuando los discípulos regresan a pescar después de su muerte. ¿Qué pasa? Jesucristo se acercó a los discípulos al caminar sobre las aguas en medio de sus miedos y dificultades. Ahora hagamos una pausa ahí, hermanos. Si usted puso atención a lo que acabo de decir, si usted se da cuenta, aun cuando Jesucristo muere, la tormenta, la dificultad, ¿qué sucede? Los discípulos fueron confrontados por la crisis, por la tormenta. Ellos podrían haber tomado la opción, y aquí encontramos a Pedro. Cuando el Señor va a ser crucificado, ¿qué hace Pedro? Pedro comienza a negar ¿a quién? A Jesucristo. Pedro fue confrontado por el Señor. Ahora, pero una de las cosas, si usted se da cuenta en Juan capítulo 21, versículo 3, Pedro regresa ¿a qué? Pedro regresa a pescar. Para él era tan fácil regresar a pescar porque eso era su zona de comodidad. Entonces, muchas veces, hermanos, los cambios, si nosotros nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho, posiblemente nosotros regresaremos otra vez de nuevo a aquellas comodidades, a aquellos quehaceres. Cuando Dios está obrando en nuestras vidas, hermanos, y tomamos el cambio, seguimos creciendo. Pero cuando no hemos aceptado el cambio, regresamos a la comodidad. Los discípulos, ¿qué hacen? Nosotros también. Vayamos a Juan 21:3. Vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 21. Si usted está ahí conmigo, por favor, le voy a invitar, Juan capítulo 21.
Juan capítulo 21. Aquí es donde Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Oiga bien, a 7 de sus discípulos. Dice, después de esto Jesús manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Entonces, aquí podemos ver que un grupo de ellos está regresando otra vez de nuevo a ¿qué? Mire lo que dice la palabra. Mire el versículo 3, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, aún en medio de la circunstancia, cuántos de nosotros aún regresamos allá a la zona de comodidad, a la zona de confort, como dicen? Y con el tiempo aún es tan fácil, hermanos, es tan fácil que nosotros podamos desligarnos de nuestra vida espiritual. Esta cuarentena, esta circunstancia, hermanos, esto que Dios ha permitido, debería para nosotros ser más bien un tiempo que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos ser intencionales en nuestra vida espiritual. Pero ¿qué pasa en muchos de nosotros? Lo que ha pasado más bien en muchos de nosotros tal vez es, bueno, lo voy a hacer después. ¿Qué tan fácil es aún para muchos de nosotros decir, voy a ver esto después? Y no es que me estoy quejando, hermanos, como pastor. Yo pienso que el Señor llamará cuentas a cada uno de nosotros. Pero cuán importante es para usted que pueda crecer en su vida espiritual. Por algo la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo pero perder su alma? O sea, el mundo lo que nos ofrece es la comodidad, el confort. Entonces podemos ver que aún en su divina gracia, en su divina misericordia, el Señor viene. ¿Y qué hace? El Señor va y lo busca. El Señor sigue buscando. Yo pienso que esa es la buena noticia que nosotros podemos tener hoy. Es que aún en medio de todo esto, Dios sigue llamando, Dios sigue buscándonos y posiblemente le está hablando hoy a su vida. Posiblemente le está llamando hoy a su vida y está diciendo, ¿sabes qué? Durante todo este tiempo yo he querido que salgas de esa zona de comodidad. Durante este tiempo yo quiero que tu vida pueda ser purificada, que tu vida pueda ser santificada. Es tiempo que tú puedas poner tu mirada en mí. Tal vez eso es lo que el Señor está diciendo. Tal vez usted ha querido enfrentar las tormentas por sí solo, por sí sola, pero en el momento en que usted comience a creer, en el momento en que usted comience a poner el control de su vida en las manos de Dios, usted se dará cuenta de que hay un Dios que dice, ten ánimo, no temas, yo estoy contigo. Ese es el Señor que nos lleva, ese es el Señor que nos va hacia adelante. Tal vez es importante que usted y yo podamos poner atención en Jesucristo y no en la tormenta. ¿Qué significará para usted poner atención a Jesús y no en la tormenta? ¿Qué significará para usted y para mí poner atención en Él? Tal vez sea dejar algunas cosas que tal vez yo he tomado últimamente, que son tan cómodas para mí. Para Pedro fue salir de ese barco. ¿Para usted qué será? ¿Para usted qué será el que usted pueda aceptar el cambio que Dios quiere hacer en su vida? Sabemos lo que sucedió con Pedro cuando valientemente le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre aguas. Es lo que dice Mateo 14:28. Para luego descender fuera del bote, a Pedro solo le tomó un instante dejarse vencer por la tormenta y comenzó a hundirse. Posiblemente hay muchos de nosotros que solamente puede estar un momento y muchas veces hay muchos que han dejado de congregarse tal vez. Y no es tiempo de juicio esto, hermano, es tiempo de exhortación. La exhortación es amor, hermanos. Y este es el punto que nosotros necesitamos ver hoy es cuántos de nosotros posiblemente hemos dejado a Dios por la comodidad. ¿Cuántos de nosotros, tal vez como Pedro, al instante nos dejamos vencer por la circunstancia? Pero yo le digo, comience a poner su mirada en aquel que es su Salvador. En el momento en que Pedro viene y pide ayuda,
Él pone su confianza en Dios. Tal vez es el tiempo que usted y yo podamos venir al Señor y podamos decirle: Señor, ayúdame a confiar en ti. Señor, ayúdame a poner mi mirada en ti. Lo mismo sucede con nosotros. Es muy fácil perder el enfoque cuando la situación que nos rodea está fuera de nuestro control. ¿Cuántas cosas en su vida, amigo, hermano, tal vez usted ha perdido el enfoque porque están fuera de su control? Así que al clamar a Dios, no debemos permitir que nuestra atención se desvíe del Todopoderoso, hermanos, del soberano, del que creó el universo, de quien nos ama por siempre, del que su amor es incondicional, es quien nos ayuda, Él es el mayor que cualquier tormenta que enfrentamos. Debemos poner nuestra mirada en Jesucristo y recordar que sus promesas son para siempre. Podemos estar convencidos de que el viento, que las olas y toda la creación, hermanos, se somete a la autoridad de nuestro Dios y que Él nos dará la victoria ante cualquier tormenta. Yo quiero hoy, hermano, que usted pueda reflexionar conmigo en esto que he estado predicando. Tal vez nos duele enfrentar tormentas y tal vez usted dirá: pastor, lo mío no es una tormenta, tal vez es un huracán. Tal vez lo suyo no es una tormenta ni un huracán, tal vez es una lluvia, pero comienzan por gotas en nuestra vida. Es normal sentir, hermanos, a veces miedo y desánimo cuando estamos azotados en una gran manera por estos cambios. Y hasta llegamos a sentir que todo se cae, que todo se derrumba en nuestras vidas. Pero una cosa necesitamos saber es que nuestro Padre Celestial ha dicho: yo estaré y no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por eso es mi intención, hermano, hoy, amigo que nos ve, que usted pueda poner su mirada en Jesucristo. Esa será la respuesta para que usted pueda salir de la comodidad. Pedro salió de la comodidad en el momento en que él pone su mirada en Jesucristo. Es decir, responderá a sus oraciones, le rescatará, le ayudará en maneras que usted tal vez no puede imaginarse. Así que no se rinda, más bien examine de su corazón. Y quiero terminar con estas preguntas. ¿De qué manera me he enfocado en las comodidades? ¿De qué manera nosotros nos hemos enfocado en las comodidades? Tal vez en las riquezas, tal vez en las seguridades terrenales. Pregúntese ahí: ¿está Dios sacudiendo aquello en lo que he puesto mi confianza para que así pueda poner mi mirada solo en Él? ¿Qué cosas Dios tal vez ha ido sacando de nuestra vida? Y usted se ha preguntado: ¿por qué perdí esto? El interés de Dios es que usted pueda ir al cielo. El interés de Dios es que usted pueda ser el creyente que Él desea. Lastimosamente el mundo nos enseña cosas completamente fuera bíblicas. Su lógica humana tal vez no lo puede percibir, pero el deseo de Dios es que usted pueda poner su confianza en Él. Pregúntese: ¿cuándo fue la última vez que usted dedicó tiempo para escuchar al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted tal vez tomó el tiempo para aferrarse a Él con todo su corazón? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó el tiempo para orar a Dios y decirle: Señor, ayúdame? Tal vez usted ha estado luchando en sus propias fuerzas, pero tal vez el Señor está diciendo: yo quiero sacarte de tu comodidad porque yo tengo un mayor propósito para ti, hijo mío. Entonces, en medio de todo esto, pregúntese: ¿puedo recibir a Cristo en medio de la tormenta? ¿O reacciono ante todo lo que sucede de manera negativa, como si el Señor estuviera ausente? ¿Qué me impide mantener la certeza de su presencia en mi vida? ¿Qué son esas cosas que están en su vida que posiblemente a usted lo están atrayendo fuera de Dios? Hoy yo le invito, mi amigo, mi hermano que nos ve, que usted pueda meditar, que usted pueda reaccionar a tiempo. Dedique tiempo para orar, para pedirle a Jesucristo que le revele ante usted y le ayude a recibir todo lo que Él desea enseñarle a usted. Quizás se sienta tentado incluso a pensar: estas preguntas ni las quiero tener yo hoy, no quiero ni pensar en ellas.
Pero yo le doy un consejo, no lo haga. Tome en serio estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted dedicó tiempo para escuchar y aferrarse a lo que el Señor le ha dicho en su palabra? ¿Qué impide el que usted pueda mantenerse con la certeza de la presencia de la vida? ¿Qué lo está sacando a usted? Tal vez de que usted pueda caminar en fe. Todos necesitamos más que buenas costumbres, hermanos. Necesitamos a Jesucristo. Solo aquel que conquistó la muerte y que posee la sabiduría, solo aquel que pudo calmar la tormenta, oiga muy bien, tiene el poder y el amor para realizar aquello que usted y yo no hemos tenido la capacidad de hacerlo. Hoy yo le invito, amigo, hermano, que nos ve, que tome este tiempo y ahí donde usted está, si es tan importante en su vida espiritual, es tan importante para Jesucristo, que Él decidió morir por usted y por mí para darnos vida y vida en abundancia. No la abundancia tanto como el mundo la da, pero la abundancia, las riquezas que hemos sido bendecidos, dice la palabra en Efesios, las verdaderas riquezas, el que nosotros un día podamos tener una vida eterna con nuestro Señor. Ahí donde usted está, si usted necesita oración, tal vez dígame, pastor, yo necesito oración. Ahí donde usted está dirá tal vez, pastor, yo necesito oración, yo necesito a que oren por mí. Tal vez dígale hoy usted al Señor, Señor, ayúdame a salir de esta comodidad que he estado. Tal vez la comodidad es la razón por la cual usted, tal vez su matrimonio no ha podido cambiar o su propia vida. Pregúntese cuáles son las circunstancias que Dios ha permitido y qué es lo que Dios quiere lograr a través de ellas. Hoy yo le invito, amigo hermano, que oremos juntos. Y si usted tiene peticiones de oración, yo aquí tengo mi celular para poder orar por esas peticiones. Envíenmelas. Yo quiero orar por su vida, quiero orar por usted que nos ve. Y si usted que nos ve tal vez dirá, pastor, yo aún no sé cómo comenzar. Tal vez el primer cambio que usted tiene que hacer es comenzar y decir, Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Tal vez el primer paso de fe que usted tiene que dar es el decir, hoy abro mi corazón al Señor, hoy yo te entrego mi vida, dígale al Señor Jesucristo, ayúdame a salir de esta comodidad que he estado por mucho tiempo y ayúdame, Señor, a creer en ti. Hoy pongo mi mirada en ti. Repita conmigo, si usted quiere hacer esta oración de fe, ore juntamente conmigo, por favor, ahí donde usted está. Repita conmigo, Señor Jesús, hoy pongo mi mirada en ti, Dios. Por mucho tiempo yo he creído que yo puedo traer solución a mi vida. Pero me doy cuenta, Dios, que por mucho que trato de salir de las tormentas, sigo en ellas. Hoy quiero poner mi mirada en ti, Dios. Ayúdame a salir de esta zona de comodidad que tal vez el mundo me ha ofrecido. Te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida. Haz de ella, Señor, lo que tú desees. Transfórmala, cámbiala, renuévala. Púlela, Señor, para un mayor propósito. Tal vez usted ya es creyente y tal vez estas circunstancias, esta pandemia o la circunstancia que usted vive hoy, tal vez más bien han sido excusas para que nosotros podamos estar en esa zona de comodidad. Tal vez hemos buscado una opción, ya que tengo el tiempo, pues voy a hacer esto. Pero ¿cuántos de nosotros tal vez seamos honestos con el Señor y digámosle, Señor, perdóname porque tal vez las circunstancias, tal vez la comodidad, Señor, más bien me ha llevado, Señor, a regresar, así como los discípulos, a pescar de nuevo, a sus quehaceres, a sus oficios? Pero hay un Dios maravilloso que dice, aquí estoy. Hay un Dios que nos invita, hay un Dios que constantemente está buscándonos. En su gracia y en su amor, hay un Dios que dice, ven a mi hijo, ten ánimo, no tengas miedo. Lo que yo tengo para ti es mejor. Tal vez es tiempo, hermano, amigo, que usted pueda tomar ese paso de fe, así como Pedro lo tomó. Tal vez es tiempo que usted pueda tomar ese paso de fe y no quedarse entre el cambio o la comodidad, así como los discípulos quedaron. Señor, ayúdanos, transfórmanos, cámbianos, Señor. Aumenta nuestra fe, Dios, para que podamos ver el propósito maravilloso que tú tienes, Dios, para con nosotros.
Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, hermano, la historia de Pedro no quedó ahí. Pedro no quedó en esa situación. Pedro no quedó en la circunstancia del barco. Con el tiempo Pedro maduró y aún después el Señor lo usó a él. Si ustedes ven en Hechos, la primera, vemos a la iglesia primitiva, Pedro predicando la palabra. Y usted dirá, ¿cuál es el propósito, pastor, de los cambios? ¿Cuál es el propósito, pastor, de que yo pueda salir de esa comodidad? Tal vez el propósito es que Dios quiere usarlo en su familia, en su hogar, en su trabajo, en su vecindario, con sus amigos. Tal vez ese es el propósito. Pidámosle al Señor. Señor, sácanos de esta comodidad. Señor, sácanos de esto que todo el mundo nos ha estado ofreciendo últimamente. Que esta pandemia, más bien, hermanos, que estas tormentas, que cualquiera sea su situación en este momento, sea más bien para que nuestra fe pueda crecer más y más. Nadie puede decir, ya lo alcancé todo. Todos estamos en esta carrera, hermanos. Sigamos buscando del Señor, sigamos poniendo nuestra mirada en Él. No veo que ha entrado alguna petición, hermanos, así que queremos bendecir la vida de cada uno de ustedes y aquellos que nos han acompañado. Les invitamos, hermanos y amigos, a que continúen orando por nosotros. Les esperamos el próximo domingo a las 7:30 a.m. Vengamos, hermanos, vengamos y glorifiquemos como el cuerpo de Cristo. Este templo no define la iglesia, usted y yo definimos la iglesia. El deseo es que nosotros podamos venir en la unidad del cuerpo de Cristo, alabar y glorificar al Señor, que podamos crecer juntos como iglesia. Hermanos, vamos a orar para despedirnos, sin antes también invitarles que hoy a las 3 p.m., si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, le invito a que lo haga, incluso que vaya hoy a las 3 p.m., estaremos transmitiendo el servicio fúnebre de la mamá de nuestra hermana Sonia Saldana, la suegra de nuestro hermano Elvis. Así que le invitamos, hermanos, a que por favor puedan ustedes, hermanos, acompañar a nuestros hermanos, ¿verdad? A través de la conexión. Hermanos, vamos a orar. No veo que hayan más, que hayan peticiones. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermana Lulú. Bendiciones, Eugenio. Bendiciones, hermana Lili. Bendiciones, hermana Marta. Bendiciones a todos aquellos bendiciones, hermana Telma. Bendiciones a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Espero que este mensaje ha sido de bendición. Comparte el video, hermano. Dele compartir para que otros puedan recibir la palabra. Tal vez hay alguien que necesita escuchar este mensaje. Tal vez hay alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Recordemos, la solución es Jesucristo. Solamente Jesucristo puede cambiarnos. Solamente Jesucristo puede sacarnos de esa zona de comodidad. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos has permitido hoy, Señor, de poder estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque has permitido, Dios, el que nosotros podamos transmitir tu palabra, Señor. Bendice a aquellas personas que nos ven. Bendice, Señor, los matrimonios. Ayúdanos, Señor, a salir de la zona de comodidad, Dios. Bendice, Señor, a los jóvenes, a los niños. Bendice, Señor, a los líderes de esta congregación. Bendice a cada familia, Señor, que pertenece a esta congregación, Dios. Padre, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Oramos, Señor, creyendo en tu poder. Oramos, Señor, creyendo que tú tienes el poder de cambiar todas las cosas, Dios. Ayúdanos, Señor, a no seguir poniendo excusas, Señor, para poder salir, Señor, de esta zona de comodidades que tenemos, Dios. Ayúdanos, Señor, a enfrentar el cambio, a enfrentar la tormenta, no con nuestras fuerzas, pero con el poder de tu fuerza, Jesucristo. Como dijo Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Perdónanos, Señor, si tal vez hemos confiado más en nuestras riquezas, en nuestras comodidades. Ayúdanos, Señor, a salir de esa zona de comodidad en que hemos estado, Dios. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor, a poder enfrentar la tormenta, el cambio.
para que también podamos verse en el propósito maravilloso, lo maravilloso que tú tienes para nosotros, Dios. Padre, bendecimos este día, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Les invitamos hoy a las 3 p.m. a que puedan sintonizarnos hoy ahí en YouTube, para que puedan estar con nosotros en el servicio fúnebre de la mamá de nuestra hermana Sonia. Hermanos, hagámoslo. Va a ser de bendición para ellos el que podamos acompañarlos, y a la misma vez le invito a que comparta este video para que alguien lo pueda escuchar. Nuevamente repito, para que estén bien informados, 7:30 a.m. el próximo domingo aquí enfrente de la iglesia, 7:30 a.m. para alabar y glorificar y celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Cristo sea con ustedes. Dios les bendiga. Amén.